Uno. Buenas tardes, compañeros, compañeras, maestras. Somos el grupo número 1 y les vamos a exponer sobre la literatura medieval. Mi nombre es Luis Augusto Cáceres Lemus y soy el coordinador. La literatura medieval agrupa el conjunto de obras escritas de Europa que datan de los 1000 años que duró el medievo, periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en 1476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América en 1492. La mayor cantidad de obras pertenecientes a la literatura medieval son anónimas, ya que más allá de que no hay documentos de este periodo, hubo un desbalance entre el papel que desempeñaban los autores medievales con el que ahora se refiere en la actualidad. Los autores medievales eran sometidos por los autores clásicos y los padres católicos, por lo que tendían a reescribir historias que habían oído o leído de forma embellecida. Y si por azares se lograba crear una historia, también era muy difícil determinar cuál era el autor, ya que atribuían ciertas ideas a otros libros de otros autores. El medievo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de analfabetización y distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimo comparados con la antigüedad y el posterior renacimiento. El espíritu de la época fue religioso y el cristianismo imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier punto de vista. En consecuencia, la literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística, la exploración de relatos y mitología locales en clave cristiana. Los bestiarios, las hagiografías, los signos y las liturgias fueron los géneros predominantes. Si bien hasta el final del periodo surgió la novela, adelantándose a los cambios culturales inmensos que llegaron con el Renacimiento en el siglo XV. En la Edad Media surgieron tres estamentos: el clero, la nobleza y el pueblo. El clero, al servicio de Dios, eran los encargados de hacer que los fieles se encaminaran a la salvación de su alma. La nobleza, pues donde predominaban más los guerreros, su trabajo era proteger a la comunidad y mantener la paz, mientras que el pueblo, conformado por campesinos y artesanos, su, su objetivo era producir lo que requirieran los otros estamentos. Gracias. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Pablo Flores y voy a exponer sobre la literatura, las características de la literatura medieval. Se pueden dividir de dos formas, en dos partes. La literatura religiosa, que es emanada de la iglesia y de la cultura cristiana, y la literatura profana, que es emanada del pueblo. De esas dos, de la literatura religiosa y la literatura profana, dieron origen a dos corrientes: el Mester de juglaría y el Mester de clerecía. La palabra Mester significa arte u oficio. El Mester de juglería es el conjunto de poesía épica y lírica difundida por los juglares de la Edad Media. Mester de clerecía se caracteriza en contraposición con el de juglaría porque fue practicado por personas cultas, generalmente clérigos. Sus temas son sobre todo de tipo heroico y religioso, aunque también podían ser de contenido lírico. Siguiendo con las otras características es que presentaban un dominio absoluto de los valores cristianos, sus distintas formas de literatura, desde la lírica hasta la narrativa. Abundaban los textos anónimos, especialmente en la literatura profana. Muchos de sus actores conocidos fueron padres eclesiásticos, monjas o sacerdotes, los cuales indagaban en los conceptos de teología, filosofía, liturgia y a veces críticas hacia la propia iglesia. Los géneros más cultivados fueron el drama, la fábula, la lírica y hacia finales del medioevo la novela. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Hoy vengo a exponer sobre las etapas del medievo y los temas de la literatura medieval. La literatura del medievo se divide en dos etapas, que es la medieval y la pre-renacentista. La medieval abarca los primeros textos en los que predomina el romance y las coplas jugarescas. La pre-renacentista es una etapa tardía del medievo, justo antes del Renacimiento. Los temas de la literatura medieval. Los grandes temas de esta literatura podrían ser cinco, que son los libros de caballería, el amor cortés,
la poesía mística, la geografía y los bestiarios. Los libros de caballería abarcan las luchas del ejército cristiano contra la religión islámica y el resto de las religiones europeas antiguas. El amor cortés relata el romance de los pobladores del vulgo, especialmente pastorcillos enamorados. La poesía mística es la experiencia del amor al Señor y generalmente se disfrazan declaraciones de amor a terceros como sacerdotes, monjas y amores imposibles. La geografía es la vida de los santos relatada de forma pedagógica como ejemplo a seguir. Y por último, los bestiarios. Son los libros cercanos al atlas zoológico y la ficción es muy importante en esta, ya que explican a los animales de forma moral en vez de forma científica. Gracias. Buenos días, señor. A mí me tocó los autores y las obras de la literatura medieval. Los autores incluyen los nombres de Fernando Rojas, Gonzalo de Berceo, Joffre Rudel, Alfonso X el Sabio, Giovanni Boccaccio, Don Juan Manuel, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Sevilla, San Ambrosio y muchos otros. Las obras de la literatura medieval: el Decameron, los cuentos de Canterbury, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Roldán, Baiful, el Amadís de Gaula, los bestiarios, la geografía, la poesía mística, el amor cortés, los libros de la caballería. Investigué esos dos temas del Baiful. Se ha argumentado que su origen puede ser del siglo VII. El poema trata de la figura legendaria de Baiful, un héroe de las Gautas, que era un pueblo germánico del norte que vivía en el actual Gotaland, al sur de Suecia. Baiful lucha con varios monstruos y gobierna el reino de los agautas unos 50 años. Canterbury. Los cuentos de Canterbury es la obra más conocida de Geoffrey y Chaucer y la obra más importante en la fundación de la literatura inglesa, pues estos representan los génesis de un lenguaje, junto a la recreación de contexto histórico medieval, ya que la historia fue escrita entre los años 1386 y 1389. Gracias.